le comentaba en días pasados que terminó la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad de la ONU. Veía en varias cuentas de Twitter de los países miembros las expresiones de simpatía y satisfacción con la gestión que tuvo México al frente de ese importantísimo órgano. Yo me lazo ahora hasta Nueva York con el embajador de la Fuente. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte como siempre a ti y a tu auditorio. El gusto es nuestro. Déjeme empezar con un lugar común. Se nos ha ido como agua este mes, pero supongo que para usted ha sido como estar un mes en el Himalaya, ¿no? Fíjate que también se fue muy rápido cuando esto ha sido una constante en mi vida, cuando he tenido periodos de muchísima actividad. La verdad es que se va muy rápido porque casi no te da tiempo de acabar de digerir lo que pasó hace un rato cuando ya estás metido en lo que está pasando ahora, y a veces tuvimos días de actividades realmente prácticamente todo el día y cambiando de temas. Entonces fue una experiencia intensa. Estoy muy agradecido y muy reconocido con mi equipo de colaboradoras y de colaboradores que son los que realmente hicieron posible que pudiéramos asumir esta responsabilidad. Y también lo quiero decir, agradecido con la Cancillería y con el presidente que nos ha dado la confianza y la oportunidad a México de presidir el Consejo de Seguridad en este mes de noviembre, en tiempos particularmente complicados en el mundo, ¿no? Sí, sí. Además, el presidente presidió por primera vez un jefe de Estado en un evento insignia, efectivamente, el Consejo de Seguridad. Fueron 3 los eventos insignias, y si me permite plantearlo así, embajador, como que hizo chuza, ¿no? Porque por un lado, hablando como en el boliche, ¿no? Porque por un lado, pues está un tema que tiene que ver con la propia estructura multilateral. Creo que fue muy exitoso esta parte de los órganos principales. Estuvo, si no recuerdo mal, Guterres, estuvo el de la Corte Penal, ECOSOC, discutiendo cómo mejorar internamente los procesos. El evento al que fue el presidente, desigualdad, exclusión, y puso también corrupción. Y luego el tema de las armas ligeras, que rebotó pues muy bien en el ámbito multilateral y bilateral. ¿Me admite bolichescamente que diga que fue chuza? Mira, yo creo que hay un hilo conductor en los 3 eventos creo que se logró transmitir muy bien. Y esa chuza que tú señalas, en realidad se refiere a poner a la prevención, a la diplomacia preventiva en el centro de la atención del Consejo de Seguridad, que ha sido históricamente un consejo más bien reactivo, ¿no? Que reacciona ante los problemas. Y lo que México ha querido señalar, creo que con un buen grado de aceptación, no sin tener que enfrentar algunas resistencias, es que el Consejo puede hacer más si voltea a ver con más atención y cuidado las posibilidades que nos da la diplomacia preventiva. El primer evento en el que presidió el presidente López Obrador puso la atención sobre estos temas que a veces no les damos mucha importancia para la prevención de los conflictos, pero que ahí están una y otra vez. Después, más centradamente en lo que todo el sistema de la ONU puede hacer si se coordina mejor, con un énfasis en la prevención. Y finalmente, digamos, el tema más polémico, como lo anticipábamos, el del tráfico de armas pequeñas y ligeras, en donde también hay oportunidad de hacer una mayor prevención. Entonces, es una chuza que quiso decirle a los miembros de la ONU, y creo que se logró en buena medida: hay que voltear más hacia la diplomacia preventiva, que no solamente es retórica, que no solamente es narrativa, sino que tiene posibilidades reales de actuar antes y no reaccionando una vez que el conflicto estalla o se deteriora. Sí, sí, claro, y que es nuestra obligación. Decía el Himalaya, porque estar negociando en la cumbre, por ejemplo, el tema de armas ligeras no debe ser sencillo. Muchos de los que están ahí sentados tienen intereses directos en ese tema, y supongo que tienen 2 varas y 2 medidas con el asunto. No debe ser fácil plantear esos temas, embajador. No fue fácil, Leonardo, no fue fácil. Yo diría que un primer logro fue que aceptaran
que el tema se discutiera. Acuérdate que aquí el programa de trabajo se tiene que aceptar por consenso. Entonces, algunos miembros del Consejo, de los miembros permanentes, pues sí, un poco hay que decirlo, a regañadientes, pero lo aceptaron. Y todavía estamos en etapa de negociar una resolución al respecto, que no es nada sencilla. Acepto muy bien tu metáfora del Himalaya. Sí, creo que sí corresponde. Pero, en fin, también te puedo decir que las destrezas de nuestros colaboradores y colaboradoras aquí en la misión, a la hora de negociar, como son estas cosas, párrafo por párrafo, palabra por palabra, para sacar adelante. Sacamos 15 productos en este mes, es decir, uno cada 2 días, 4 resoluciones, un buen número de comunicados de prensa que también tienen que ser acordados, en fin. Declaraciones presidenciales. Y declaraciones presidenciales, creo, de las cuales 2 de nuestros eventos insignia de los que has mencionado, que ya están publicadas y que quedan como documentos oficiales del Consejo de Seguridad. Entonces hubo producción, al mismo tiempo que no dejamos realmente ningún tema pendiente. El único que anticipo yo que le puede hacernos crisis, y lo he platicado mucho con Níger, que es el país que nos ha sucedido a partir del día de hoy en el Consejo, es el caso de Libia, donde a pesar de que tratamos de encontrar la mejor alternativa para dejarlo debidamente encaminado, bueno, pues tienen elecciones en principio el 24 de este mes, y hay problemas complicados, empezando por algunos candidatos o precandidatos que quieren participar en el proceso y que están en este momento acusados en la Corte Penal Internacional. Entonces, por un lado, si participan, pues puede que la elección se invalide. Si los dejan fuera, entonces también es probable que la elección se invalide. Y Libia sigue siendo un país muy explosivo. En fin, pero los tiempos así son y bueno, a ti te toca como presidente tomar la estafeta durante ese mes y pasársela en las mejores condiciones posibles a quien te sucede. Eso es lo que hemos hecho esta mañana con el embajador de Níger. Interesante está el tema de Libia, y sí, volviendo a la metáfora del Himalaya, tiene usted varios 8,000, ¿no? Están los temas tradicionales, o sea, está, por supuesto, Afganistán, está Myanmar, todos los temas candentes, y las 4 resoluciones le tocó el tema de Bosnia, que también tiene ya su tiempo, la República Centroafricana, Somalia y la complicadísima embajador frontera sudanesa, ¿no? Así es, y fíjate, Leonardo, que esta mañana que se hacía un recuento, el primer día de mes siempre hay un desayuno de trabajo entre los miembros del Consejo en donde se hace un breve recuento del mes anterior y se aprueba el programa de trabajo del siguiente mes. Y precisamente el embajador de Rusia, con quien tuvimos varias discusiones, algunas de ellas, digamos, fuertes, muy cordiales, pero fuertes en los términos de no encontrar acomodo entre una cosa y otra. Hablaba del Mexican twist, que él lo describió así, digamos, el toque mexicano que se le pudo dar para poder sacar adelante temas y circunstancias que no estaban sencillas. Tú has mencionado algunas de ellas: renovar la misma fuerza europea en Bosnia y Herzegovina, que nos obligó muy al principio de la presidencia a tomar una decisión tajante, no prolongar más las discusiones y decirles: si a las 5:30 de la tarde no está resuelta esta resolución, tendremos que convocar a una nueva reunión. Nos funcionó, logramos el acuerdo antes de la hora. Entonces, tienen muchas de estas circunstancias en las que vas trabajando literalmente en la orillita del precipicio, y lo importante es avanzar y no caerte, ¿no? Y se fueron, la verdad, se fueron sorteando casi todas ellas razonablemente bien. Me quedo muy preocupado con lo que está pasando en Etiopía. Tienen realmente ahí una guerra civil que puede acabar muy mal. Hay muy pocas posibilidades de mediación. No aceptan claramente la mediación de las Naciones Unidas. Entonces, el Consejo está un poco atado de manos.
y yo temo que ahí está habiendo una tragedia humana de graves consecuencias. Quizá de todos los puntos álgidos que hay en este momento en el planeta, ese es el que más me preocupa, aunque ayer mismo cerramos con una discusión sobre el Oriente Medio, donde nuevamente el coordinador especial nos hizo ver lo frágil que está la situación en Medio Oriente, cómo la propia autoridad palestina está teniendo muchos problemas para controlar a los grupos más radicales en Gaza, como Hamas, que están muy armados, que están muy dispuestos a la confrontación, y por otro lado sigue todo este movimiento de nuevos asentamientos en la parte de Jerusalén Oriental. Entonces también ahí vemos que está el asunto prendidito de alfileres. En fin, el mundo trae muchos incendios simultáneamente, y es ahora cuando se necesita más que nunca un multilateralismo eficaz. Y ojalá, si la contribución de México tiene alguna repercusión en el futuro, pues también un enfoque un poco más preventivo, para no estar tratando de apagar simultáneamente tantos incendios cuando ya estos están en plena evolución, ¿no? O reducir las fuentes de conflictos y la forma en que se incentiva, por ejemplo, con el tema de las armas, discurso que presentó el canciller. Dígame una cosa, embajador, todo esto pues es muy notable en un mes, reuniones, eventos insignia, pero debe haber una combinación ahí terrible para ustedes de diplomacia pública y entregables, y al mismo tiempo todo lo que es consultas cerradas y diplomacia discreta que los lleva a trabajar 37 horas al día. Fíjate, sí, tienes toda la razón, y además con mucha presión de los Estados miembros. Nosotros al final, y esto, digo, sí tenía yo muy claro que deberíamos tener un equilibrio entre lo que eran debates abiertos, que se pasan en la televisión y pueden participar todos los estados que los deseen, que por cierto es algo que nos han reconocido mucho. Volvimos a traer a los estados miembros de la ONU, no miembros del Consejo, al Consejo a participar en nuestros debates, en los que participaron en promedio 50 países adicionales a los miembros del Consejo en cada uno de estos debates abiertos. Pero también necesitas tener las consultas cerradas, como tú dices. Ahí es donde, cuando no hay cámaras, cuando no se está grabando, a veces donde realmente se construyen los principales acuerdos. Y el equilibrio difícil es qué tanto lo haces público en aras de la transparencia, que es tan importante. Todo mundo quiere saber, particularmente los que están afectados, qué se está discutiendo en el Consejo de Seguridad. Claro. Y por otro lado, necesitas un poco de sigilo. Que eso es algo que también viene muy bien para todos los países, incluyendo el nuestro, México. El a veces tener reuniones en privado no quiere decir que estás negociando en lo oscurito, como se dice, ¿no? Es que hay acuerdos que solamente los puedes lograr cuando estás en este ambiente en el que realmente puedes interactuar y lograr acercar posiciones sin tener una cámara que te está en ese momento metiendo ruido, porque quieras que no, te mete ruido cuando sabes que pues en la televisión de la ONU te pueden estar viendo en todo el mundo, y seguramente te están viendo en aquellos temas o en aquellos países en donde lo estás discutiendo, ¿no? Entonces, claro que hay una presión mucho más fuerte, pero tiene que haber transparencia. En fin, yo creo que nos fue bien. Nosotros tuvimos 16 debates abiertos y 14 sesiones de consultas cerradas, o sea que quedó casi 50 y 50, muy en la línea de lo que nos habíamos propuesto. No, y la construcción de confianza, ¿no? Una parte de lo que se negocia en Nueva York a veces va a las capitales y requiere retroalimentación. El que haya confianza, el que no esté uno contando todo lo que se va negociando, se entiende perfectamente en este trabajo. El eje de las mujeres, embajador de la Fuente, ha estado muy presente en, pues no solamente las operaciones, veo que organizaron también un ARRIA. Al tema puede parecer menor visto a la distancia, de las viudas en los conflictos, pero es un tema central. Ese eje de las mujeres estuvo siempre presente. Muy presente y también muy reconocido. Fíjate que en todos nuestros eventos trajimos representaciones de la sociedad civil, en todos. Y todas las representaciones de la sociedad civil en el mes fueron mujeres, en todos los casos.
algunos en donde es particularmente importante. Si vamos a ver Afganistán, qué está pasando con las mujeres en Afganistán, pero también qué está pasando con las mujeres en Sudán, y qué está pasando con las mujeres en el Medio Oriente, y qué está pasando con las mujeres en Haití. O sea, sí fue una constante. Logramos darle continuidad al trabajo que inició Irlanda hace un par de meses, y ya justamente Noruega, que también es un país que tiene un gran compromiso con la política exterior que favorece la equidad de género o feminista, que tomará posesión en enero, nos ha dicho que le va a dar continuidad. Creo que sí estamos en esta etapa en donde tiene que haber todavía una intención deliberada para darle un mayor espacio a las mujeres en el Consejo de Seguridad cuando se discuten todos los temas de la agenda. Creo que sí logramos hacer pues un avance importante, y ahora lo importante realmente será si tiene o no continuidad ese esfuerzo. Yo estoy también satisfecho en que logramos digamos, avanzar en el sentido que nos habíamos propuesto esta agenda. Siempre inconclusa, un mes es insuficiente, pero dejas marcada la intencionalidad política y el compromiso que tienes, que por cierto, esto es independiente de cualquier otra consideración que tenga que ver con la paz y la seguridad internacionales. Ya quedó clarísimo, Leonardo, que las mejores mediadoras en los conflictos son mujeres, que cuando las mujeres participan en la construcción de los acuerdos de paz son más duraderos, han durado más cuando los acuerdan las mujeres que cuando los acordamos los hombres. Entonces, independientemente, como te decía yo, de la intencionalidad política, hay razones de orden práctico que nos están diciendo es absolutamente necesario, conveniente que haya más participación de las mujeres en estos puntos, justamente en estos, en los que históricamente, pues por inercias o por prejuicios, habían sido excluidas, ¿no? Por supuesto, la presidencia termina, pero el trabajo sigue, ¿no? Nos queda año y piquito, y el año próximo, embajador de la Fuente, vamos a tener a los brasileños ahí también con nosotros, ¿no? Ya llegarán el 1 de enero, y como tú sabes, todo el mundo lo sabe, pues hay una rivalidad histórica, diplomática, y hay también en este momento diferencias ideológicas, pero, y ahí va el gran pero que quiero poner sin eludir la complejidad de la relación. Para eso están espacios como la ONU, para sentarnos a platicar no solamente sobre nuestras afinidades, sino también sobre nuestras diferencias. Y yo te puedo compartir que hemos establecido una relación funcional, cordial con la delegación brasileña, y estoy seguro que vamos a encontrar formas de colaborar y de identificar claramente nuestras diferencias, procurando que no interfieran en nuestras afinidades y que trabajemos conjuntamente, porque al final, fíjate, Leonardo, mi experiencia universitaria me ha servido muchísimo en el Consejo de Seguridad. Si le das al Consejo de Seguridad una connotación de cuerpo colegiado, y se los decía hoy en la mañana al darles las gracias por su apoyo y por todos estos tweets que tú mencionabas al inicio de esta conversación, para mí el método de trabajo más importante del Consejo de Seguridad, en donde todos son reglas provisionales, que han sido provisionales desde hace 76 años y siguen siendo provisionales, es que haya la posibilidad de colegiar las decisiones. La importancia del consenso, les decía yo, no es que no quiera uno entrar a votación y a veces pues la mayoría se tiene que imponer porque así es la democracia, o a veces algún país decide poner el veto, que cada vez les está costando más vetar alguna decisión. La clave es colegiar las discusiones hasta alcanzar un consenso razonable, y entonces cuando el Consejo puede actuar con una sola voz, tiene mucho más impacto. Y esa es la esencia de la vida colegiada. Yo en lo personal la aprendí en la universidad, y mira, ¿quién lo iba a decir? Años después me viene a ser de enorme utilidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, así que se lo sigo debiendo
a mi alma mater, una más. A nuestra querida UNAM, sí, qué interesante aprendizaje. Finalmente le pregunto, embajador, ha sido yo creo que una experiencia muy rica. Yo le agradezco que al inicio y al final de la presidencia haya conversado con nosotros y que nuestro auditorio esté enterado. Es inspirador, decía Guterres, hay acuerdos de paz que han sido pues emblemáticos, ¿no? Hablamos de Sudáfrica, etcétera, pero el de Colombia ha tocado en este mes discutirlo y sí dice algo sobre una América Latina que tiene muchos problemas, pero también tiene capacidad de ir encontrando soluciones a problemáticas añejas. Embajador. Sí, son 5 años los que se cumplen ahora en Colombia, y la verdad es que hay muchos avances muy importantes. Todavía hay temas pendientes, sí los hay, pero el esfuerzo que se ha hecho para ir construyendo mecanismos más duraderos, otra vez, de pacificación en varias regiones del país, creo que ahí hay una experiencia en donde todos podemos aprender, y quizá para mí la mayor de las enseñanzas es qué trabajo cuesta reconstituir la paz y el tejido social ahí donde se ha dejado erosionar durante mucho tiempo por diversas razones. Yo creo que los conflictos, cuando tienen sobre todo una connotación violenta, armada, donde siempre aparecen, por cierto, el tráfico ilícito de armas y todas estas a las que nos referíamos hace rato, creo que mientras más pronto se actúe, mejor. El esfuerzo de Colombia es sin duda muy meritorio. Yo creo que el balance reconocido por todo el Consejo es positivo, pero todavía les queda un buen tramo, Todavía les queda un tramo por delante. Embajador de la Fuente, pues muy agradecido con usted, le mando un abrazo hasta Nueva York. Al contrario, gracias como siempre, Leonardo, a ti y a tu auditorio, buenas noches. Saludos, el embajador de la Fuente, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Morena, aliados políticos y algunos miembros de la oposición dieron su visto bueno al nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el Ejecutivo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Esto en la Comisión de Hacienda del Senado, en donde la mayoría legislativa blindó la comparecencia de la que será la primera gobernadora del organismo central para evitar el mayor número de cuestionamientos por parte de la oposición, principalmente por su falta de experiencia en política monetaria. El esquema legislativo se redujo de 3 a 1 ronda de preguntas por parte de los legisladores. Priistas, panistas, emesistas y hasta del bloque oficial pidieron a la funcionaria dejar en claro cómo actuaría si el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide las reservas internacionales para que sean utilizadas por el gobierno. Esta fue su respuesta. El tema de las reservas también está establecido en ley. El principal objetivo de las reservas internacionales es contribuir a la estabilidad financiera y los precios cuando se presenta una disminución de flujos comerciales. Las reservas apoyan la actividad económica porque son un colchón financiero para ser utilizado en caso de emergencia, pero la ley define de manera muy clara cuál puede ser el destino que se le puede dar. Solamente se pueden invertir en valores considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México. La aún subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, quien llegó a la Cámara Alta acompañada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió su experiencia en la materia. Dijo que a lo largo de su vida profesional se ha desempeñado en varios cargos dentro de la banca pública y comercial. Asimismo, garantizó total respeto a la autonomía del organismo. Es por ello que quiero recalcar la importancia de mantener un mandato único y un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, pues estos elementos son indispensables para mantener la certidumbre necesaria para el buen funcionamiento de la economía nacional. Y ya entrada en la materia, anticipó que el índice inflacionario regresará a un rango de 3% hasta el 2023. No obstante, las más recientes proyecciones del Banco de México indican que estas presiones se comenzarán a desvanecer a lo largo del próximo año y que la inflación terminará por converger al objetivo de 3% alrededor del tercer trimestre de 2023. De esta manera, el Pleno del Senado, en su sesión de este jueves, se alista para ratificar a dicho nombramiento que ha provocado nerviosismo e incertidumbre en los mercados financieros. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te agradezco mucho el espacio. Pues bien, preocupados, pero todavía a la expectativa de los resultados que vendrán en las próximas semanas respecto a la variante Omicron. Y como sabes, es la variante nueva de preocupación catalogada por la Organización Mundial de la Salud, además de alfa, beta, gamma, delta, Omicron. ¿Y por qué Omicron es una variante de preocupación? Recordemos que variante de preocupación es aquella definida como una variante que o puede ser más transmisible entre la comunidad, puede ser más infecciosa, como otro punto que puede ser asociada a más letalidad. Y tercero, que puede estar también ligada a que escape a una inmunidad tanto adquirida por infecciones previas o por la propia vacunación. Entonces, ¿qué hace a Omicron una variante de preocupación? Que justamente la proteína en espiga, que es esta proteína que recordemos necesita el virus para pegarse al receptor de la célula humana e infectar y entrar, pues tiene un número de verdad desconcertante de mutaciones que en otras variantes se han asociado a cualquiera de estos tres puntos que acabo de mencionar. Ahora, no sabemos bien, y eso es lo que tenemos que esperar en las próximas semanas, porque no sabemos bien ni qué tan transmisible es, dado en porcentaje, ni si verdaderamente está asociada a un cuadro más severo o a mayor letalidad. Y también tenemos al mismo tiempo que esperar el efecto en la vacunación. Lo que sí es que en los primeros casos reportados, sobre todo por la doctora Angelique Coetzee en Sudáfrica, sabemos que ella ha visto personas vacunadas completas y no vacunadas afectadas por variante Omicron y no necesariamente asociados a casos severos o de mayor letalidad. Lo que sí reporta ella en su experiencia es que ve que el cuadro clínico dista del de alfa o del de beta y el de delta, es decir, no hay pérdida del olfato hasta ahorita reportada, no hay pérdida del gusto y predomina sobre todo lo que es fatiga y dolor de garganta o malestar en la garganta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esto con justa medida y con mucha cautela y no cundir en pánico, pero también no bajar la guardia. Como lo hemos dicho anteriormente en este espacio, tenemos que seguir preservando nuestras medidas de contención, sobre todo aquellas que nos permitan guardar sana distancia, no acudir a lugares masivos, privilegiar sobre todo la ventilación natural, por supuesto, el uso de cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia, que es muy importante en lo que llega esta variante, porque sin duda va a llegar, como ya está en varios continentes, no nada más en Sudáfrica, y tenemos que esperar a que llegue. Nadie nos puede decir que no la tenemos todavía aquí, nadie tiene esa certeza para decir no la hay, es simplemente con el número de secuenciaciones que hacemos en el país, probablemente nos demoremos un poco más en verla. Aquí lo importante, Leonardo, es estresar el punto justamente de la vacunación, que busquen su esquema completo en aquellas personas mayores de 65 años, personas que tengan enfermedades o comorbilidades importantes, en personal de salud, busquen su tercera dosis o su dosis de refuerzo en este espectro después de 6 meses de la segunda dosis para que tengamos un poco más de tranquilidad. Y en vísperas navideñas, Leonardo, ya lo estaremos platicando, si me lo permites, cuidarse, seguirse cuidando, porque recordemos que el año pasado fue catastrófico. Lo fue, efectivamente, doctora, pues muy agradecido como todas las semanas. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bueno, y seguimos con la información. Hoy tenemos el privilegio de recibir al embajador eminente Rubén Beltrán, enlazarnos con él para que comparta con nosotros, ya lo ha hecho en el pasado, algunas reflexiones sobre la situación política en Chile, un país que ha tenido pues, muchas transformaciones sociológicas en los últimos tiempos y en diciembre tiene su segunda vuelta. Embajador Beltrán, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, encantado de saludarte y encantado de tener la oportunidad de... Bueno, pues rogarle por favor que comparta con el auditorio cómo está viendo la situación en Chile, un Chile que llega pues muy dividido. Naturalmente el sistema electoral de segunda vuelta además favorece que se dé esa partición. ¿Cómo está viendo la situación en aquella, por lo demás, muy querida República Sudamericana? Embajador. Primero, un saludo a los queridos amigos chilenos, donde tuve el privilegio de representar a nuestro país por 3 años. Pero señalar que lo que estamos viviendo es un momento particularmente difícil para el país, intenso, diría yo, más que difícil. Es el resultado de
la crisis de los partidos que se refleja en la elección. Se desfondan los partidos, particularmente el centro, los partidos de centro, el centro izquierda, el centro derecha se desfondan. Esos partidos que aseguraron la gobernanza de Chile durante 30 años en el regreso de la democracia, quedaron en terceros, cuartos, quintos lugares relegados de la carrera presidencial. Debe destacarse, por ejemplo, que el voto de castigo en los sistemas electorales que tienen dos vueltas, el voto de castigo a la actual administración se dio desde antes de la primera vuelta, cuando veíamos en las encuestas que Sebastián Sichel, representante del grupo cercano al presidente de la República, no levantó nunca las encuestas, y vimos cómo efectivamente quedó muy atrás. Pero lo que es interesante es ver cómo dos extremos se posicionaron, los dos esquemas antagónicos, y ahora están en una lucha a brazo partido por el centro. Como puse yo en alguna columna, es decir, el centro sin duda es el que va a ganar. La ironía es que el centro político se desfonda, pero el centro es el que va a darle la victoria a algunos de los dos candidatos. Y la otra ironía es que en el Congreso el sistema de partidos sí funcionó. Es decir, los independientes no tuvieron tanto espacio como sí lo tuvieron los partidos políticos. Debemos ver que lo que llamaríamos el oficialismo ahora tiene la mitad del Senado. El Senado está dividido a la mitad casi en matemática, y la Cámara de Diputados también queda muy fraccionada. Quiere decir que el próximo gobierno, el próximo presidente, sea Kast o sea Boric, va a tener que negociar para poder sacar adelante algunas de sus propuestas. Esto quiere decir que este Congreso dividido se va a convertir en el balance que va a dar equilibrio a las propuestas que vengan, sean de derecha o de izquierda. El papel del centro del Congreso va a ser fundamental. Pero hay otro tema fascinante de lo que está viviendo Chile, que es que al mismo tiempo tenemos una convención constitucional que está trabajando por un texto de la nueva Constitución de Chile. Y hay una interacción, se va a dar una interacción muy interesante, ya está viendo desde ahorita, entre lo que son la propuesta política de los candidatos y las posiciones que van externando los constitucionales, como se dice en Chile, que están trabajando por la Constitución. De tal suerte que estamos hablando de un esquema muy complejo de muchos vectores en movimiento, que son los que están dándole forma a lo que está sucediendo. Y hay temas fascinantes que ya lo has comentado con algunos de tus invitados, que es el tema de París, y lo señalaste alguna vez también en el programa matutino, de París, y este candidato digital, este candidato virtual, este chileno que desde Alabama hizo campaña, y yo que vi la elección desde que se quitaron las casillas hasta que terminó, me sorprendió que desde el primer corte, cuando tenían el 4.39% de los votos contados, Parisi ya aparecía con el 10% de los votos y nunca perdió. Fue ganando terreno y terminó con prácticamente el 13% de los votos, y que una candidata como Yasta Proboste y Sebastián se quedaron abajo de Parisi. La lucha por los votos de Parisi está llevándose a cabo en este momento de una manera muy importante. Yo considero que el elector chileno tiene una tarea muy compleja. Si por un lado es cierto que hay voces que reclaman en Chile estabilidad en términos, después del estallido social de octubre de 2019, el chileno quiere tranquilidad en las calles, quiere tranquilidad en su vida cotidiana. También es cierto que, por otro lado, Chile requiere de una agenda social robusta. Entonces, ¿por qué? Porque el estallido social lo que nos demostró es que esta clase media nueva llegó por efecto
del impulso de la economía, no porque hubiera programas sociales especiales para ella, sino por el impulso del crecimiento de la economía, creció también una clase media incipiente. Y esta clase media incipiente, cuando empezó la crisis económica, se ve afectada y empezó a un movimiento regresivo hacia niveles de pobreza. Y esto es algo que es difícil de tolerar para esos sectores. Y por otro lado, sí, perdón. No, es muy interesante lo que nos comentas, embajador, porque por un lado tienes efectivamente pues estas experiencias constitucionales, decías tú al inicio, la de Chile o las de España, que parece que los pueblos se cansan de la moderación, ¿no? Dice, vamos un poquito a buscar cambios más rápidos, pero por otro lado activas el otro segmento sociológico que dice, oiga, cambios sí, pero con orden, queremos orden, y ahora lo que estás viendo en Chile son estos dos extremos, ¿no? Una derecha radical encarnada en Kast diciendo, a ver, la gente quiere orden y mano dura, y por otro lado un Boric que está jugando entre cortejar al centro, como tú decías, para poder gobernar, ahí está la clave, y también una calle que le pide y un sector de la constituyente que le está pidiendo, oiga, queremos cambios más rápido. Hace unos días, embajador Beltrán, hablábamos con Insulza y le preguntaba, oiga, senador, ¿regresa a Chile el fantasma de los 70, esta polarización que terminó con la caída del gobierno de Allende, o los chilenos tendrán, que han sido muy hábiles en eso, esta magia para encontrar moderación en el centro y transitar de esta situación que tú nos describes perfectamente? ¿Tú hacia dónde crees que se muevan las cosas? Yo creo que cualquiera de los dos va a tener que caminar por el centro. Si es que quiere gobernar, cualquiera de los dos que lleve el gobierno va a tener que caminar por el centro. Porque de otra manera, Boric, el obstáculo para Boric es sus aliados del Partido Comunista que se han convertido en un sector más radical. Sí. El Partido Comunista que se separó de lo que era la concertación anterior y que se va a la parte de y que en el gobierno de Allende, recordar que radicalizó mucho las posiciones, pero de eso ya pues hace muchos años, en los 70. Digamos que el problema para Boric es moverse hacia el centro a pesar de, o convenciendo al Partido Comunista que tiene una fuerza en el legislativo importante. El problema para Kast es su propia historia, porque su historia es de insistir en una derecha muy dura, en una posición de derecha muy dura, y va a tener que caminar hacia atrás, desdiciéndose de algunas partes, o olvidándose de algunas partes de su historia de derecha dura por la poder. Sí. Eso es muy importante. Ahora, la especulación del día es hacia dónde se van a ir los votos de Parisi. Proboste, de Sichel, de todo eso. Bueno, pero Proboste, casi podemos cantar que los votos de Proboste en su gran mayoría se van a ir a Boric, los votos de Márquez o Minami se van a ir también a Boric, los votos de Sichel en su gran mayoría se van a ir a Kast. Uh-huh. Y lo que queda es esa bolsa de 13% de votos. Y de los votos nuevos que consigan, yo creo que se va a movilizar más votos, porque una votación baja, fue de menos del 44% la votación total, y yo creo que muchos votantes se van a sentir invitados. No sé si lleguen al 50% con el plebiscito o alguna cosa así, pero sí espero que suba 3 o 4 puntos. De todos modos, hay datos curiosos. Yo creo que Kast parte con una ventaja mental de que el ser ganador en primera vuelta le va a dar algunos puntos de ventaja en esa carrera. Pero si hacemos una suma aritmética entre los votos de derecha y los votos de izquierda, y quitamos el factor Parisi, ganaría Boric claramente. Entonces, claro. La verdad son los votos de Parisi. Por cierto, Parisi que tuvo un comportamiento electoral brillante en el norte, ¿sí? Sí. Una agenda antiinmigrante, una agenda mucho de seguridad. Y entonces me llama la atención que probablemente una parte importante de los votos de Parisi pudieran pasarse a Castro. Yo lo que te diría es que la elección está abierta, realmente la elección está abierta. Pero sin el centro nadie va a poder gobernar.
Absolutamente. Y bueno, pues Boric podría efectivamente, como tú dices, con ese corrimiento al centro, atemperar un poco el ejercicio de gobierno, atemperar un poco una calle que quiere reforma rápida y también por la tendencia de la constituyente, que es todo un asunto, ¿no? Mucha gente dice, oiga, ¿se bolivianiza Chile o se chileniza Bolivia, ¿no? En este caso sí vemos que Chile pues tiene nuevamente o vuelve a ser un experimento político fascinante. Embajador Beltrán, pues te agradezco muchísimo el tiempo, te estaremos molestando en las próximas semanas para seguir monitoreando el desarrollo de este proceso. Muy pendientes este 19 de diciembre para ver qué sucede finalmente en Chile. Un gran abrazo eminente, gracias. Un abrazo grande, hasta pronto. Rubén Beltrán, embajador eminente de este país, hoy para fortuna nuestra, compartiendo su análisis sobre la situación en Chile. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.